buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar del mundo en el que te encuentres. Mi nombre es Cintia Concari y junto con mi colega Claudia Zamudio realizamos entrevistas en vivo, realizamos estas conversaciones transformadoras para de alguna manera unir el mundo, contagiar bienestar. Y hoy tenemos una invitada especial. Bienvenida, Clau. Ahí veo que estás presente, te enviamos el placer de conversar con ella. Voy anticipando su nombre, es Cecilia. Y ya vamos a dar junto con Clau una pequeña presentación de ella para darle la bienvenida. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Clau, ¿estás por allí? A ver si la tecnología hoy nos acompaña en esta mañana de viernes, siendo las 11:11, un horario muy especial, desde Argentina, desde Córdoba, para el mundo. Vamos a conversar con alguien que está cerquita en la frontera de nuestro país, en Chile. Clau, ¿estás por allí? Ahí veo que estás presente. Ahí te envío solicitud nuevamente. Vamos a esperar. Recibí tu solicitud, estoy leyendo el chat, la acepté y también te volví a enviar invitación a ti. Me dice que no puedes unirte. A ver, voy a enviar invitación yo nuevamente, a ver si puedes aceptar la invitación. Estas cuestiones tecnológicas, técnicas. Clau, ¿estás ahí? Por Muy fin. buen viernes, te veo, qué lindo, Clau, qué fabuloso. Sí, Bienvenida. gracias. Después de tantos viernes que no nos veíamos en los vivos, pero bueno, después la grabación obviamente que sí. Pero bueno, hoy nos vemos. Hoy nos Bueno, vemos, hoy nos vemos, estamos acá en presencia y le vamos a dar también la bienvenida a todos los que están allí del otro lado conectados. Y hoy vamos a estar conversando en esta posibilidad de contagiar el bienestar, de trascender las fronteras y de alguna manera unir el mundo. Veo que también está y nos escribe por chat Cecilia Jiménez, que es nuestra invitada de hoy. Eh, Clau la conoce en más profundidad y yo voy a tener el placer de conocerla aquí, a través de este vivo. Le damos la bienvenida. Ella es kinesióloga, es coach ontológica, coach de salud, igual que tú, Clau, especialista en geriatría y está dedicada al dolor crónico. Le encantan las conversaciones y creo que eso se va a observar en la mañana de hoy en esta hermosa conversación. Cecilia Jiménez, te envío en estos momentos invitación. Mira, acá nos escriben por chat, Ceci la mejor. Sin dudas, ya estas emociones te damos la bienvenida. Hola, Cecilia. Hola chicas, muy buenos días. hola. Gracias por la invitación. Y se lo había mencionado a la Claudia, emocionada también de compartir con ustedes este espacio de conversación, como les dije. Y bueno, aquí estoy. Buenísimo. Bienvenida. Te damos las gracias también por haber aceptado esta invitación de conectar, de estar presente. Y yo hago la siguiente salvedad y te pregunto a ti, Cecilia, si nos ves, si nos escuchás, porque por ahí Instagram había tenido algunas interferencias y quiero saber si tú nos escuchas, nos ves. Las veo bienísimo, las escucho también y estaba también preocupada porque de repente como que me costó entrar, pero ahora estamos bien. Ahora estamos bien. Y de eso se trata, de sortear los emergentes en estas olas y en estos torbellinos que por ahí ocurren. Bueno, saber que son emergentes y vamos hacia adelante, aunque estén ahí, los trabajamos. Así que te damos la bienvenida, Cecilia, en este espacio que va a ser así, una conversación, un ida y vuelta con preguntas. Nosotros los coaches siempre trabajamos desde el espacio y habitamos el espacio de las preguntas. Y tenemos allí algunas preguntitas que nos han dejado en el box de preguntas, que también está habilitado aquí en este vivo. Así que
invitación es a esto, a fluir, a mostrar nuestra esencia y a disfrutar. Yo tengo acá a Agüita que me acompaña y también Ah, el mate perfecto. característico de Argentina, Bueno, así que te sin tortilla, invitamos pero a... está bien. Muy bien, bueno, te invitamos a que disfrutes de esta conversación. Bienvenida y Clau, te doy a ti la palabra. Muchas Bueno, gracias. dale, bueno, Ceci, un gusto estar en que estés con nosotras en este vivo. Yo a Ceci la conozco porque, bueno, hicimos junta el curso de coaching de salud y, bueno, y ahí se formó un hermoso grupo que se llama Tribu de Salud con otros colegas y que, bueno, una vez por semana nos juntamos o cada 15 días nos juntamos a charlar sobre, bueno, sobre algunos proyectos y sobre todo lo que tiene que ver con esto que tanto nos gusta, que es el coaching de salud. Bueno, Ceci, bienvenida, gracias por estar. Para mí es un honor que estés con nosotras. Así que Gracias. bueno, la primera pregunta es, ¿qué es dentro de la kinesiología? ¿Cómo podrías explicar qué es la kinesiología? Eh, bueno, el concepto de la kinesiología es la acción de moverse, de eso se trata. Entonces se trata de trabajar la rehabilitación desde el movimiento, que nos hace mucho sentido y nos conecta, bueno, a mí que en realidad lo practico con los pacientes, no solo el movimiento nos lleva a conectar con las emociones, que es lo que descubrí en la unión de la kinesiología con el coach ontológico. Antes de haber hecho el coach de salud, yo ya tenía como un bagaje de que después de haber hecho el coach ontológico, rehabilitar al paciente significaba no solo mover las extremidades, las cuales estaban afectadas o por las cuales llegaban a mi consulta a rehabilitarse, sino también se abrían otras puertas que tienen que ver con el cuerpo, con las emociones, y de repente conectar desde las preguntas que son nuestro objetivo y son nuestra vía de conectar con todas las personas, pero a mí particularmente con mis pacientes. Y aprendí que el movimiento, que es la kinesiología, que lleva a la rehabilitación, también conectaba con los otros lados, que era con las emociones, con conectar con el paciente desde su corporalidad, tomarle un poquito más, hacerle un poquito más de conciencia cuando nosotros trabajamos la sesión, conectarlo con el cuerpo, y de ahí también salían conversaciones mucho más importantes para él y más enriquecedoras para mí como experiencia. Buenísimo. Genial. Bien. Muchas gracias por traernos este vínculo con el movimiento y con conectar también a través de la corporalidad y obviamente con las emociones. Y para quienes no te conocen, nos gustaría, yo hice una pequeña presentación que nos facilitaste y me gustaría hacerte la pregunta que yo les hago a todos, que es, bueno, quienes no te conocemos, ¿quién es Cecilia? ¿Cómo te describes? Uy, difícil pregunta, porque de repente es complejo hablar de uno, ¿cierto? Sin embargo, creo definirme como una mujer inquieta, curiosa, atrevida de repente, en el sentido de atreverse, y creo que siempre en la búsqueda de aprender más, que es lo que me llena, me satisface. Bueno, soy kinesióloga, soy mamá de 3 hijos ya grandes, casada, y vivo en Chile hace 35 años, migré desde Bolivia y hice mi vida aquí, y bueno, siempre he estado en la búsqueda de aprender, de saber, me inquieta mucho cambiar, inventar, crear, y una de las cosas que no me gustan es la monotonía, por lo tanto mi búsqueda es siempre permanente. Me Eso sí. encanta, me encantan estas palabras y permitime traer esto, Clau, y ya te doy el pase, eh, con esto que trajiste al comienzo de la kinesiología, el movimiento y esto del describirte y la primera palabra como una mujer inquieta. Qué lindo, y en esta búsqueda permanente, qué lindo que exista esa coherencia, o por lo menos yo lo veo ahí, ese movimiento desde eso que te mueve a moverte, al estar inquieta, la curiosidad. Me Permiso me y encanta tu quiero link, celebrar. me encanta el linkeado que hiciste.
Me encanta. Vamos con esa corporalidad y esto del movimiento que siempre trae esa renovación y ese cambio en ese aprendizaje que estamos buscando. Bueno, me alegro que te encante y te doy a ti, Clau, el pase. Dale, bueno, Bueno, muchas gracias. Bueno, esta combinación, esta fusión que vos hiciste con la kinesiología y el coaching, y también que sos especialista en geriatría. Bueno, ¿qué te llevó a llevar a elegir esa parte, esa rama, digamos, de la kinesiología que tiene que ver con, ¿no? con el adulto mayor? ¿Cómo pudiste combinar o qué te inspiró para elegir esa especialidad? mira, sucede que en la derivación de los pacientes, generalmente me llegaba mucho paciente adulto mayor, y también tiene que ver con el nexo que tengo con mi marido porque él es reumatólogo. Entonces, todos los pacientes que llegan a la reumatología, si bien la reumatología, hay reumatología infantil, que son niños que tienen enfermedades reumatológicas, pero la gran mayoría del grueso de la derivación era pacientes adultos. Y de ahí surgió en Chile hace muchos años la posibilidad de empezar a especializarse en distintas áreas. Y bueno, el Estado abrió las posibilidades de que a través del gobierno, digamos, había que formarse en estas líneas. Y ahí surgió una invitación y se creó un diplomado, yo me empecé a meter ahí y finalmente acabé accediendo porque también mi cantidad de pacientes que yo veía eran adultos mayores. Y sobre todo con el objetivo de más que de rehabilitarlos cuando lleguen, sino como la prevención de que vayan a patologías mucho más crónicas, con mucho más dolor, más limitantes, etcétera. Entonces ahí fue que empecé a formarme en el área de geriatría y también la conexión con el adulto mayor es muy enriquecedora porque son conversaciones más profundas, de repente los adultos muy mayores necesitan conversar y bueno, nosotras estamos educadas para escuchar, entonces yo creo que ahí fue el nexo y cada vez que he podido, bueno, mi bagaje dentro de la geriatría en la rehabilitación, fui presidente de la Sociedad de Geriatría dentro de la kinesiología, trabajamos muchos años, hace un par de años ya dejé esa área, pero pertenezco igual a la sociedad, así que esa parte que ha sido muy enriquecedora. Lo otro tampoco lo dejé, pero en realidad mi fuerte es ver pacientes adultos mayores. Bien. Bueno, gracias por traerlo y por vincular esto de que nosotras estamos de alguna manera entrenadas en la escucha y esta Sí. posibilidad, digo nosotras como coaches ontológicos y también ustedes como coaches de salud, en esto de nos entrenamos en escuchar y eso quizás hasta lo no dicho y desde ahí, desde el espacio de la pregunta, bueno, habilitar toda una serie de posibilidades que les surgen a a nuestros clientes, coaches, o bueno, en el caso de ustedes, a los pacientes. Y esto de qué hermosa posibilidad es el poder escucharlos, Sí. tanto que tienen para contarnos. Y tanto para trascender también. Y te pregunto, aquí en este link con los adultos mayores y trabajando con ellos, ¿cuál ha sido quizás el mayor desafío o la mayor transformación que has vivenciado en este camino en tu profesión? Eh, Mira, yo me describo de repente también como muy inquieta, muy impaciente, todo lo quiero para ayer y, y conectarme con los adultos mayores es como aprender a ser paciente, darte el tiempo para que cuando, por ejemplo, llegan a la consulta y como son adultos, se demoran en desvestirse, se demoran en subirse a la camilla, etcétera. Entonces tienes que tener la paciencia para eso. Y en Ujú. cierta manera es como el equilibrio entre mi vida no profesional y mi vida laboral que hace que baje un poco los decibeles con ellos, aprenda a ser un poco más lenta, y eso me ha ayudado a como lograr un equilibrio de repente, ¿me entiendes? Entonces, ver pacientes adultos mayores ha sido para mí como bajar un poco a tierra cuando estoy trabajando y tal vez, ahora que me lo preguntas, mira, me hace mucho sentido esa pregunta, porque, porque ahora que me lo preguntas, digo, el espacio cuando yo trabajo es como que yo estoy de vacaciones.
Entonces, lo disfruto tanto que, claro, es el espacio de mi relajo. Me lo preguntas ahora y me conecto claramente con eso. ¡Qué Es el espacio de mi relajo. fabuloso! O sea, yo podría estar todo el día trabajando y soy feliz, ¿entiendes? Entonces, claro, es mi lugar de relajo, porque el otro lado es mi lugar estresante. ¡Wow! Qué fabuloso, y fíjense el título de estas conversaciones. Nosotras con Clau le hemos puesto conversaciones transformadoras, desafío coaching, porque de alguna manera siempre llegamos a la misma conclusión. Conversamos con otro y esa conversación nos transforma. Y fíjate, permiso Cecilia, en esto del darte cuenta vos misma que es tu espacio de relax, de disfrute, el mismo trabajo, en esta acelere quizás, lo traigo también desde mi lugar, del convivir con una adulta mayor, con mi abuela, con una discapacidad, con sus 88 años, y esto yo también, acelerada, con niños pequeñitos, con tiempos que cumplir, y bueno, esto del bajar a tierra y aprender a hacer las cosas a un ritmo diferente. Me encanta este equilibrio, así que gracias, Ceci, porque también es transformadora para mí. Sí, como dice la psicología positiva, estamos en el flow cuando estamos haciendo lo que nos gusta, ¿cierto? Sí. Tal cual, totalmente, de acuerdo. Clau. Buenísimo. Ceci, esto de aprender a ser paciente, ¿no? Con tus pacientes, con las personas que van a tus consultas. Y esto también de aprender a escuchar, ¿escuchás esto del dolor crónico, ¿no? A mí esto del dolor crónico, que bueno, la suerte que uno tiene de ser saludable, bueno, de tener actividad, pero esto también de la escucha del dolor crónico. ¿Cómo lo manejas vos a eso? Mira, yo he tenido la suerte de tener mucho paciente con fibromialgia. Y es un tema importante porque es una enfermedad, o sea, diagnosticada nueva, 20 años más o menos, que tiene que ver mucho con el dolor. Yo declaro que en algún minuto una paciente que llegó hace muchísimos años y yo decía, no puede ser tanto el dolor porque que no se pueda mover. Sabes que con el tiempo, ese juicio que quedó así como, wow, con el tiempo, lo que me acaba de preguntar la Claudita es cierto, es como la escucha distinta desde el dolor, no desde afuera del dolor, desde el dolor. Entonces, es como darle la posibilidad de que el paciente declare que tiene dolor, porque a veces su mismo entorno, como es un paciente, primero, que no tiene ninguna alteración funcional, o sea, fisiológica alterada, ni los exámenes de laboratorio, ni las electromiografías, ni los escáneres, ni las resonancias, absolutamente nada. Es un paciente que está normalmente, anatómicamente, fisiológicamente funcionando. Por lo tanto, ¿por qué puede tener tanto dolor? Entonces, esa escucha, desde el dolor crónico que me preguntas, es esa escucha que no se dice. Entonces, cuando tú empiezas a hacer coaching con el paciente, indirecta o directamente, es las declaraciones que los pacientes no logran hacer. Entonces, ahí descubrir efectivamente de dónde viene ese dolor. Viene por lo general, pacientes muy estresados, autoexigentes, el deber ser siempre está presente, hay mucha autoexigencia, mucha autocrítica, entonces nunca es suficiente. Entonces, ese dolor conecta con este dolor crónico que una vez que tú empiezas a sacar las capas de la cebolla, el paciente empieza a decir, ahora me siento bien, me sacaste una mochila. En una conversación no tuve que hacer nada kinesiológico. Entonces, ese es como manejar el dolor debajo del lenguaje, ¿no? El dolor que no se verbaliza, pero sin embargo, bueno, tenemos la suerte de poderlo escucharlo nosotras con nuestras habilidades, ¿no? Totalmente. Me encantó la metáfora de la cebolla, esto del quitar capas, y cómo esa capa de una cebolla, cuán ligera puede resultar como consecuencia de una conversación habérselo sacado. La vida de ese ser humano, cómo se puede transformar desde esto bueno, quité una capa de mi cebolla, qué peso que me saqué de encima. Y nos traen aquí
a través del box de preguntas en estos momentos a Javi de Il Faro del Tano, que nos ha escrito varios mensajitos aquí en el chat. Bueno, ha utilizado la opción de box de preguntas, ese simbolito con el signo de pregunta que tenemos abajo al margen derecho, y te la traslado a ti, Ceci. Nos dice, ¿qué emoción habitaste con tu primer paciente de la tercera juventud y qué impacto tuvo en ti? ¿Qué emoción habitaste y qué impacto tuvo en ti? Bueno, el primer paciente, bueno, ya no logro recordar el primer paciente que tuve adulto mayor, pero les voy a contar una anécdota a raíz de esta pregunta, que es como, llegas como, primero, yo creo que es la empatía, porque siempre cuando yo veo un paciente adulto mayor, lo primero que pienso es que cómo a mí, y me emociona, confieso, cómo a mí me gustaría que atiendan a mi mamá. Entonces, es como ponerme en el lugar de la vulnerabilidad del adulto mayor y darle esa atención plena, ¿no? Aunque sea muy chiquitita, muy cortita, pero conectada. Y les voy a contar una anécdota súper rápida, porque fue un señor que llegó porque venía con un problema, un esguince de pie, de tobillo, pontería, no recuerdo específicamente el diagnóstico, y me dice, vengo aquí porque me mandaron. Yo no creo en esto, pero vengo, porque insistieron tanto y vengo. Bueno, le digo yo, perfecto. Lunes yo llegaba toda emocionada a atender a mis pacientes, todo. Mi primer paciente, le digo, bueno, perfecto, entonces súbase a la camilla, despéjeme el pie y cuénteme un poquito la historia de qué pasó. Me tropecé y ya llevo como tres semanas y no sé qué, y esto no se quiere pasar. Bueno, le digo, mire, yo le explico, le voy a poner esto, una electroanalgesia, más un poco de calor, después vamos a hacer ejercicio, etcétera, etcétera. Pero mientras tanto le digo, ya como lleva 3 semanas, usted pregúntele a su pie qué es lo que necesita. Y me queda mirando y me queda mirando y le digo, sí, lo voy a dejar con estos, cuesta 15 minutos y después yo vuelvo. Así que lo dejé en la camilla, solo, en el box, me fui, volví, saqué todo lo que tenía que sacar, hicimos ejercicios, todo, y ese estaba por ir y le digo, bueno, ¿y qué le respondió su pie a la pregunta? Y me dice que tengo que caminar menos. Bien, le digo. Entonces, usted ya sabe qué es lo que tiene que hacer y yo sé lo que tengo que hacer, y si los dos nos ponemos de acuerdo, lo más probable es que este pie mejore. Nos vemos mañana o pasado, ya no me acuerdo. Y se fue. ¡Qué fabuloso! Y qué enorme posibilidad esto del preguntarle al pie, y que esta persona que no creía Claro. en tus habilidades, en todo el herramental que has aprendido durante tantos años de experiencia, se haya animado a preguntarle al pie. Trascendió todo mandato o creencia y lo hizo. Y lo Y hizo, fíjate porque claro, cómo achicaron la brecha, me fascina. Gracias, mira, Ceci. y después pasaron las 10 sesiones, porque habitualmente se hacen 10 sesiones, y finalmente me dijo, yo no sé, bueno, ¿y cómo se va usted? Me voy mejor, que no sé, me dio su feedback ahí todo, que me voy mejor, y después me dice, yo no sabía que había pagado por la contención también. Wow. Así que yo quedé bien. Lo hicimos, qué lindo. Gracias por compartir ese enorme logro también de tener esa mirada desde este paciente y cómo fue el resultado y cómo se abrió de nuevo a la posibilidad ¿Sí? a través de una pregunta que seguramente lo descolocó. Obvio. Yo, Porque además yo creo obviamente. que, es más, creo que yo le dije, yo no voy a sanar el pie, yo lo voy a ayudar a que usted se sane. Así que pregúntele a su pie qué es lo que necesita. Así que Y esto tiene mucho que ver, permiso, y esto tiene mucho que ver con lo que nosotros trabajamos mucho en el coaching de salud, ¿no? Que tiene que ver con el yo saludable. Esto de empezar a nosotros mismos, nuestro ser, preguntar cuál es nuestro yo saludable, ¿no? Y esto de aprender también como la importancia que tiene las preguntas dentro de a un paciente, de preguntarle realmente qué es lo que siente, qué es lo que le pasa, porque esta integración que nosotros trabajamos desde el coaching, desde las emociones, el cuerpo y el lenguaje, bueno, traen muchísima información, ¿no?
y ese darse cuenta, uno mismo. Sí, porque cuando nosotras hacemos el escaneo para poder ver por dónde vamos a partir, porque son muchos los ítems que hay que revisar, y se puntúa del 1 al 10 qué ítems es el que está más, menos, etcétera. Me ha pasado que de repente en ese screening el paciente determina que quiere trabajar lo que tiene más puntaje y no lo que tiene menos puntaje. Entonces es como, mi vida está así, pero yo además quiero trabajar esto, porque si puntúo, no sé, ponte el ejercicio, lo puntúo en 2 porque no hago ejercicio, lo más probable es que, o lo punté en 10, hago ejercicio, pero quiero mejorar más el ejercicio, porque siento que soy incapaz de hacer, no sé, sentadillas, no sé, te estoy diciendo cualquier cosa. Pero además te das cuenta, y cuando uno empieza a indagar en ese punto, se da cuenta que el ejercicio está como el título. La bajada es lo que uno encuentra, ¿no? Totalmente. Ese ejercicio fue fabuloso. Clau, tuvimos el placer de, interpreto que es el de la rueda, ¿no es cierto? Sí. La puntuación, ok, fue muy bueno. Me lo compartió, lo hicimos juntas y realmente es esclarecedor. Y qué bueno en esto de esa mirada que solemos tener como seres humanos, que generalmente nos centramos en lo que falta, en la falla, en lo que no estoy haciendo bien. Y qué bueno poder quizás darle una vueltita de rosca más y decir, bueno, en esto que me siento bien, ¿qué tal si puedo mejorarlo? Mejor aún, mi nivel de bienestar, de satisfacción, de salud va a aumentar. Entonces, qué bueno esto de también poder observarlo desde ese lugar. Clau, ¿tienes allí alguna pregunta? Sí, bueno, vamos a hablar un poquito, si te parece, Ceci, el tema esto de la rueda de salud que recién lo trajo Cintia, ¿no? ¿Qué importancia que tiene, o preguntarte, esto de cómo lo haces partícipe esta rueda de salud en tus pacientes? Bueno, antes yo trataba de que dentro de las sesiones hablar como algunos tópicos, etcétera, etcétera. Pero ahora determiné que definitivamente voy a hacer sesiones que son de kinesiología normal y sesiones de coaching de salud. Porque también es una manera de que el paciente, mientras está conmigo haciendo la rehabilitación, se da cuenta que al final viene la rehabilitación, obviamente porque hay un dolor X, una operación postquirúrgico, etcétera, pero también ese postquirúrgico también trajo ciertas cantidades de emociones, viene ya con otras características como la alimentación, las relaciones, todo lo que tiene la rueda de salud. Entonces, el paciente al querer mejorar un ítem de la rueda de salud, automáticamente va cayendo en las mejoras indirectas y directas del resto de los ítems que se nombran ahí. Y el solo hecho de mejorar la sociabilidad va a hacer, por ejemplo, que el dolor disminuya, que yo tome conciencia de repente que, claro, salí y comí más de lo que tenía que comer, dándome cuenta, después de haber hecho la rueda de la salud, que yo tenía que cuidarme en mi alimentación. Pero el solo hecho que partimos por mejorar la sociabilidad, empiezo a salir y me empiezo a dar cuenta que yo no debería haber comido tanto cuando salí, ¿me entiendes? Porque si estoy en mi casa, me quedo ansiosa, voy a buscar cosas del refrigerador, etcétera, y eso hace que evidentemente no te vayas dando cuenta del resto de las cosas. ¿Cómo me siento yo misma después que como? Porque es un ítem que manejamos dentro de la rueda de salud. Entonces, indirectamente, lo que sea, el paciente va caminando. Y ahora tengo una paciente que justamente hicimos una sesión de coaching de salud y fue así como, wow, desbordante. Es como, quiero mejorarme. Una paciente que tiene fibromialgia, no voy a decir el nombre para que no contaminar, pero ella lo que quería mejorar era su yo interno. ¿Y dónde partía el yo interno? Porque tiene viviendo a la suegra metida en su casa desde la pandemia. Y su punto es que el momento en que ella quiere desarrollarse o hacer cosas como independiente como era antes, ya no puede.
claro. Entonces, esa relación de personas no va a mejorar mi yo interno porque yo estoy mal todo el rato. Y tengo una persona que no cabe en mi casa, que tiene una casa y no se fue. Entonces, piensa que mi yo interno no va por ahí. No es que yo voy al gimnasio, me voy a mejorar, voy a respirar, voy a hacer meditación. Sí, este otro factor está influyendo en mi yo interno. Entonces, es como todo eso influye y que además, si tengo dolor, no duermo bien, no descanso, tengo mala memoria, etcétera, nada va a cambiar hasta que no cambie eso que no tiene que ver con mi salud, tiene que ver con otra cosa. Qué importante en esta era de las relaciones, esto de el sociabilizar, lo importante que es en nuestras vidas y muchas veces no tomamos conciencia, no nos damos cuenta. Y acá lo voy a vincular con otra preguntita que nos dejaron, es cómo influye el entorno en nuestra salud. Muchísimo, lo vimos con la Claudita, entonces el entorno no solo es tu casa, es tu barrio, tu ciudad, cómo te desplazas, cómo tú vives en el día a día, desde que, bueno, nosotros tenemos un metro, un subte que dicen ustedes, demasiado colapsado entre movilizarse de tu casa al trabajo, entonces las horas peak son complejas, vivir la experiencia de subirte en las horas peak al metro y hace cómo llega tu predisposición a tu casa. Llegas enrabiado, enojado, etcétera, donde tus niños necesitan que estés con ellos para hacer tareas. Imagínate cómo tu entorno influye en tu relación. Terminas tarde, etcétera, etcétera, no duermes bien, tu sueño altera tu sobrepeso, altera tu memoria. Entonces, es todo. Pero también nosotras trabajamos para ver cómo manejar eso, que muchas cosas las puedes manejar tú, pero el entorno no lo puedes manejar tú sola. Entonces, ¿cómo organizarte, desafiarte para gestionar estas emociones con las que tú vives? Entonces, de repente en los tráficos, por ejemplo, decía, ya, llama a alguien que no hablaste nunca, mientras estás parado ahí esperando que se muevan los autos, llama a alguien, conéctate con alguien que no lo veías nunca, salúdalo, pregúntale cómo está, canta. Yo definitivamente iba a ver una paciente muy lejos y había unos tacos horribles, decidí tener un playlist de los que me relajaba. Así yo, mientras iba, cantaba de ida, cantaba de vuelta y llegaba con otro ánimo. Entonces, es súper importante el entorno. Fíjate esto, Ceci, la importancia de, bueno, realicé una acción diferente a lo que antes no hacía. Creé mi playlist y ahora voy escuchando estos temas relajantes para mí. En ese contexto. Yo voy a traer un pequeño ejemplo que vivencié hace unos días atrás con también otro colega que está en la ciudad de Buenos Aires y esto, las autopistas cargadísimas de vehículos, justo había una manifestación, entonces no podía llegar a tiempo a un lugar que tenía que llegar y nos estábamos comunicando. Y cómo después de esa comunicación, o sea, me mandaba fotos pero no voy a llegar, y estaba en una conversación interna que no le estaba siendo favorable. Al contrario, todo lo contrario. Y esto de él, bueno, a ver, ¿podés poner manos libres y tenemos la conversación acá? En esta posibilidad, considero que quizás esto que yo le ofrecí del tener esa conversación hizo que el resultado fuese distinto. Cómo se empezó a liberar y salirse de esa cuestión, de esa rutina diaria, de ese tráfico que estaba quizás colapsado, y yo empecé a ver que el auto estaba circulando. Y cómo en esta conversación salió de ese tráfico y pudo llegar a destino a tiempo, habiendo gestionado toda su emoción que en ese momento no le estaba siendo funcional. Bien, la importancia de simplemente haber tenido esta conversación y que yo estaba disponible ahí para charlar. Claro. Ya el resultado fue diferente. Entonces, es lo que decía, declarar, no voy a llegar y me relajo. ¿Has visto cuando uno declara ese, estoy atrasada 10 minutos y no estás como, quiero llegar en punto y sabiendo que no vas a poder, pero dices, ¿sabes qué? Llama y dice, voy atrasada 10 minutos, por favor, listo. Uf. Sí, liberamos
Tan simple como eso. Y tenemos el recurso ahí a disposición, lo que pasa es que muchas veces no nos damos cuenta que lo tenemos a disposición, porque entramos en esa conversación. Tal cual. Sí, Clau. El tema de la importancia de esto de estar consciente de nuestro estado de ánimo, cómo influye, ¿no? Nuestro entorno, nuestras relaciones en nuestro estado de ánimo. Porque si, a ver, y creo que nos pasa esto y acá en Argentina, bueno, las elecciones, por ejemplo, las elecciones que vamos a tener, la situación del dólar, la cuestión del trabajo, también esto de, por ejemplo, tomar un colectivo y que no llega, y bueno, y el estrés que genera, y ese estrés, cómo influye cuando nos alimentamos, a la hora del descanso, a la hora de, bueno, de relacionarnos con los demás, ¿no? Entonces la importancia esto de empezar a aprender a estar conscientes, estar presentes en nuestro día a día, y bueno, y también empezar a manejar o gestionar un poquito nuestras emociones, gestionar más que todo, ¿no? Hacer como Sí, este total. escaneo también desde la parte integral, ¿no? Desde lo emocional, desde lo corporal y de lo que estoy hablando, ¿no? Si estoy permanentemente en la queja, porque eso también influye muchísimo, muchísimo, muchísimo en nuestro estado de ánimo y eso obviamente en nuestra salud. Sí, no sé si ustedes vieron, pero había como, no sé si era una grabación, pero decía, si tú estás dentro de 4 personas que son inteligentes, lo más probable es que tú serás la quinta o tú serás la cuarta. Y si tú estás dentro de 4 personas que son habilidosas, lo más probable es que tú seas el quinto, ¿no? Entonces Ujú. pasa un poco eso, el hecho de donde estás en el entorno, si es un entorno estresante, vas y vives en ese entorno estresante, de repente competitivo, donde todo el tiempo tienes como esta sobreexigencia, tu estado de ánimo permanente va a ser eso y no te vas a dar cuenta porque va a ser tu zona de confort, se puede decir, sin darte cuenta, ¿no? Y qué mal la pasas y para ti, no, estoy bien, porque además uno se acostumbra al estrés, ¿no? No, pero si yo lo puedo hacer todo, no me estreso, pero el intrínseco vives estresado, entonces es Sí, complejo no darse cuenta y hacer conciencia, ¿no? Bien, totalmente. y Esto de... voy a traer una pregunta que me surge ahora. Esto de el estado de ánimo, ¿cómo influye, Ceci, en los movimientos diarios que tenemos? Eh, Mira, yo hace 1 año y medio más o menos que hago yoga y lo conecto con eso porque cuando nosotros, por lo menos me pasa, y veo con los pacientes, de repente llegan con muy bajoneados, pacientes que de repente tienen depresión por el diagnóstico, o llegan como que no está fluyendo la rehabilitación, como muy bajoneados, empezamos a movernos y es otra la disposición con el ejercicio. Tú, Claudita, que no sé así te hacía hace tanto ejercicio como la Clau, No, tanto no. No, tanto no. pero se siente, o sea, es que el cuerpo es como la muestra perfecta de cómo cambia nuestra emoción con el ejercicio, cómo cambia, no sé, el estado de ánimo, cómo Sí. cambiamos y también, bueno, desde la neurociencia, que yo sigo una española que me encanta, la Nazaret Castellano, ella tenía unos experimentos que decían que el momento en que tú andas con la cabeza hacia abajo, también tienes la corporalidad y la disposición del estado de ánimo en depresión. Si tú cambias la corporalidad hacia arriba y tienes una mirada más alta, también tienes muchas posibilidades de ver cómo solucionar lo que te complica, ¿no? Entonces, ¿cómo es el estado de ánimo versus tu cuerpo? Que es tan vital. Totalmente. Yo a los pacientes les enseño mucho posiciones reconstructivas de yoga, entonces de repente cuando tienen que tener una conversación importante, donde tiene que haber mucha empatía, porque no están muy disponibles para disculparse, para perdonar, etcétera, les mando a hacer posiciones de tórax abierto, que se abran los brazos, que respiren, que se queden un rato ahí, que se relajen. Y claro, llegan con otra exposición. En realidad, yo me sentía muy bien, me quedé dormida. Perfecto, duerma ahí. Si usted tiene que ir y poner límites, no sé qué, trabaje, haga mucha fuerza en sus piernas, sus glúteos, su abdomen estén fuertes, que usted se sienta que está seguro de lo que va a decir, lo que va a poner, lo que va a pedir. Entonces, en serio, sí, entonces los hago marchar como si fueran a la guerra, como casi un haka de rugby. De los rabbits, sí. ¿Sí? Por eso me encanta el haka. Y claro, hay otra disponibilidad. Entonces, también hacer un poco de Totalmente. juego
con la imaginología, de repente descubrirse qué animal quiere ser cuando vaya a esta conversación. De repente, no sé, un Sí. caballo, un dragón, etcétera. Mujeres, justamente yo tengo aquí en mi escritorio, estaba leyendo este libro que es Las emociones desde el cuerpo y su naturaleza, Ay, qué y maravilla, hablaba, título. sí, también de una cordobesa que tuve el placer de conocer hace, en un encuentro que tuvimos, que con Claudia estuvimos juntas allí, y también sucedía esto del colectivo, que no llegábamos a tiempo y demás. Bueno, tuvimos el placer de conocerla y estar en una capacitación junto con ella, y esta posibilidad del observarnos trae justamente esto de si fuésemos un animal, cuál seríamos, y esas posturas que podemos, y la gestualidad, y cómo podemos acompañar o intervenir desde nuestra propia corporalidad, y cómo eso puede afectar en el resultado que estemos queriendo lograr. Y justamente ayer, esto parece que estuviese armado, pero estas casualidades que creo que no existen, Causalidad. causa y sí, exactamente. Ayer veía un video de una persona que nos traía desde los hombros, desde el observar el cuerpo, o mi propio cuerpo o el de otra persona, y cómo el peso de los años y de las cargas que hemos tenido durante nuestra vida afecta también a la edad de ese cuerpo, a la disponibilidad. Entonces, esto del poder estar allí gestionando nuestra corporalidad, interviniéndola, y cómo eso afecta en esa integridad que traía Clau, tanto en el lenguaje, en nuestras relaciones, en la rueda de la salud, en nuestras emociones, en nuestro estado de ánimo. Es fabuloso. Y acá traigo un pequeño ejemplo que yo hago con los chicos del secundario a quienes doy clases. Esto del intervenir la corporalidad, están todos cansados, ya últimos días del año, volvían de Bariloche, del viaje de sexto año que ya se reciben y pasan a la universidad, y estaban todos así con un estado de ánimo y en general cansados y no atentos, no presentes. Y esto de, bueno, yo doy una materia que no tiene nada que ver con esto, pero el levantarlos y hacer un poco desde la neurociencia movimientos, movimiento corporal, estoy hablando de, creo que fueron 2 minutos de la clase. La presencia que tuvieron esos chicos posteriormente, estos adolescentes, posteriormente de haber hecho esa pequeña intervención, fue fabulosa. La predisposición a aprender, al seguir haciendo, al estar concentrados y enfocados, cambió rotundamente. Y entonces, ¿qué importancia de poder facilitar en un espacio en el que estemos esto? Es una herramienta que ponemos a disposición de los demás. No sé cómo lo ves, quizás es demasiado locura o no, Ceci, pero creo que estamos conectadas, y acá justamente nos traía Javi y Faro del Tano la clave, la postura conectada con el pensamiento. Totalmente. Exacto. Sí, por ejemplo, desde lo que yo hago, desde la actividad física, por ejemplo, los días viernes que nosotras bailamos con las chicas del gimnasio, bueno, por ejemplo, un viernes le ponemos flores, otro día le ponemos un color, y cómo eso también influye mucho en el movimiento, ¿no? Esto de ponerte flores, de ponerte un color rosa, de ponerte un color amarillo, bueno, eso yo también lo trabajo mucho dentro del gimnasio, digamos. Claro, bueno, y Claudita, me imagino que también te debe pasar que llega una alumna que llega no con mucho ánimo, etcétera, etcétera, y al final de la clase se va con otra predisposición. Tal cual. Tal cual, entonces Sí. es como un nutriente. Yo decía de una paciente que después de haber hecho la rueda de la salud, hacerle el coaching de salud, descubrimos que lo único en su fibromialgia, que lleva muchos años, que ella la deja en otro espacio, digamos, es el ejercicio. Entonces, en vez de tomarse, no en vez de tomarse, sino a pesar de tomarse los medicamentos, usted tiene que hacer ejercicios por lo menos 15 minutos. Y vimos que, y en el tiempo, y ella adoraba esto porque le hizo retomar el hábito que ella tenía, que hacía 2 veces al día ejercicio. Hacía un día una jornada a su hora del almuerzo, iba al gimnasio, y después iba saliendo de la jornada, o sea, fanática. Entonces, y ella vivió muchos años así.
y claro, hizo una fibromialgia y dejó de hacer ejercicio por el dolor, pero después se conectó con la emoción que le generaba el ejercicio y volvió a retomar el hábito del ejercicio y me dice, ahora no hago 1 hora, hago media hora, es suficiente, y está al otro lado, está totalmente cambiada al inicio. Entonces agradecía por retomar el hábito, que habitualmente toda su vida fue eso. Entonces es como un cambio en la emoción y en el estado de ánimo. Totalmente. Trajiste allí la palabra nutrientes y qué importancia tienen estos nutrientes y preguntarte a ti, Ceci, si pudieras quizás regalarnos alguna recomendación de con qué podríamos nutrirnos. Vos desde tu conocimiento, tu expertise profesional de acompañar casos de rehabilitación, bueno, ¿qué podríamos hacer cada uno de nosotros quienes estamos acá presentes para empezar a nutrir en todos los aspectos, o en los que tú quieras compartirnos? Mira, como nutrientes no alimentarios, porque yo, bueno, de eso sé poco, sé lo que manejo, ¿no? Sí. Poco carbohidrato, poco azúcar, más verduras, más proteínas, etcétera. Pero yo creo que uno de los nutrientes que es como transversal, que te sirve en cualquier momento y cuando tú tienes el hábito de hacerlo, te regala, es la meditación. En movimiento, la meditación estática, la meditación, no sé, el conectarte 5 minutos con tu respiración o conectarte con el aroma que vas sintiendo, conectarte en conciencia. Yo creo que eso es muy nutriente, en el fondo, para el alma. Son nutrientes para el alma, tal para cual. el alma y para estar contigo también, porque de repente has pasado un día muy complicado y vas en el bus o vas en el metro, etcétera, etcétera. Es como estar un poquito conmigo, ¿no? Es como, de ahí puedo estar con el resto, puedo resolver, puedo tener, es lo que digo, bueno, es lo que sabemos de la meditación, que está muy difundida y muy fundamentada también, que no solamente te ayuda a estar contigo, sino te ayuda a tomar mejores decisiones, te ayuda a estar en paz, a conectarte con el otro, y en la medida que la hacemos, también nos volvemos mucho más intuitivos. Totalmente. Con el resto, con lo que entonces yo creo que ese es uno de los mejores nutrientes. Fabuloso. Voy a hacer un link ahí que me hizo y te doy el pase, Clau. Hizo mi mente con respecto a esto de los nutrientes y de alguna manera estar presentes y esto de la intuición. Yo creo que el hecho de, a través de la meditación, conectar con el momento presente, hace que se despierte de alguna manera esta escucha hacia ese cuarto dominio de la intuición. Estar presentes observando lo que está sucediendo en este momento, sin estar en tantas conversaciones y en esa vorágine que por ahí suelen armarse nudos, yo digo mentales, neuronales. Entonces, ¿por qué no esta invitación? Yo me la tomo y la practico, del estar presentes, del meditar, del observar, del escuchar, del sentir, percibir todo lo que nos rodea. Sí. Bien, buenísimo. Yo lo que quiero traer también una palabra que para mí es súper importante y que la trabajamos mucho, que tiene que ver con los hábitos, ¿no? De estar conscientes de nuestros hábitos, ¿sí? ¿Cuáles son los hábitos estos que a lo mejor son constructivos, que me nutren, y bueno, ¿y cuáles son los que no son tan constructivos? Y empezar a trabajar desde ese lado, ¿no? Desde el hábito, del hábito que tenemos, y empezar y la posibilidad que tenemos de cambiarlo, que nosotros podemos, como los construimos, también los podemos sacar. Entonces, eso también es como digamos, como un potencial que tenemos los seres humanos de poder manejar esto, ¿no? De poder saber y estar conscientes de esto, de los hábitos, y bueno, y nuestra calidad de vida, ¿no? Cómo influyen en nuestra calidad de vida. Claro, Claudita, me conectaste al tiro porque muchas veces tenemos muchos hábitos que tenemos que desaprender y que no es fácil, ¿eh? Y claro, es como estar consciente, también
yo decía, cuando tengo que preguntar, por ejemplo, la escala del dolor, que es una escala que se llama EVA, que va del 1 al 10, donde 10 es gritar de dolor, el colmo. Entonces, es decirle al paciente, ya, ¿usted le duele? Sí, dígame, es que me duele mucho. Bueno, pongámosle un número a ese dolor. Ya, un 4, un 5, ya, un 7. Ok. Entonces, démonos cuenta, ese 7, ¿en qué momento aumenta? Llega a 7. ¿Qué hice yo para que llegue a 7? Entonces, es como, claro, ¿qué hice yo? Cuando me doy cuenta que cuando yo camino mucho y llego a 7, obvio, tengo que desaprender eso, ¿no? Tomar conciencia que eso no tiene que bajar, tengo que hacer conciencia en que no puedo hacer eso. O sea, o ya no tengo las capacidades, o es por un momento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es también como un darme cuenta del tema. Totalmente, tomar conciencia. Si pudieras, acá hay una pregunta que también siempre traemos, nosotras con Clau jugamos, tenemos dos juegos característicos y creo que la diversión, el humor, la actitud que le ponemos a lo que hacemos hace a la diferencia. Por eso siempre jugamos o traemos algún implemento y te preguntamos, Cecilia, si de nuevo, esto queda en tu total libertad de elegir. Si te gustaría jugar alguno de los jueguitos que nosotros tenemos diseñados, No, feliz. Buenísimo. Hay uno que está vinculado con los valores y otro un ping-pong de preguntas y respuestas rápidamente. Y si vamos al de los valores, me gustaría preguntar una de las preguntas que tenemos con respecto a tus valores personales y fundamentales. Si pudieras elegir 3, ¿cuáles serían esos valores que te acompañan? Creo que soy perseverante. Muy bien. También creo que soy consecuente, porque es como, siempre digo, me aburren como las cosas rutinarias. Y siempre estoy tratando de cambiar, de mover, de crear, etc. Y desde ese lugar creo que soy consecuente con eso. Y otra cosa. Perseverante, consecuente. Me falta uno. Uy. Creo que soy empática. Fabuloso. Muchísimas gracias. Bueno, quisiera decir cosas. Gracias, gracias. Y ahí Clau la veo que está presente con sus cartitas de valores. Le doy el pase a Clau, por favor. Bueno, dale, genial. Bueno, Ceci, mira, estas son cartas de valores, yo las voy a ir pasando y vos vas a elegir, me vas a decir hasta dónde basta en algún momento y vamos a ver qué carta de valor sale y bueno, cómo esa carta que va a salir, cómo te conecta, qué te linkea o a qué te linkea o lo que vos necesites o lo que vos quieras decir de ese valor, ¿puede ser? Perfecto. Dale. Dale. Entonces, dale, yo lo voy a empezar a pasar y vos me vas a decir hasta dónde. Ahora. Dale. Mirá vos. Tiene que ver con el optimismo. Buenísimo. Me gustó. Qué lindo. ¿Qué representa para ti el optimismo, Ceci? Hoy, bueno, eso, yo siento que lo primero que me conecta en este momento es que a mí el sol, por ejemplo, el verano, cuando hay días soleados, yo soy otra persona. Los días grises, nublados, me dejan down, abajo, me desconectan. Y yo siempre siento que he sido una persona optimista, porque siempre como que salgo con energía, me gusta lo que voy a hacer. Yo creo que es parte de mi vida. Hay tránsitos de repente que son inevitables cuando las cosas no están bien. También me doy el permiso, de repente me lo cuestiono, pero estoy aprendiendo a darme el permiso de poder habitar ese lugar que también no necesariamente sea tanto optimismo. Pero creo que en la medida de mis posibilidades, creo que es uno de las condiciones en que he logrado muchas cosas.
Así que me conecta muchísimo al optimismo. Gracias. Gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. Y pregunto ya en los últimos minutos que nos quedan de esta conversación, si Ceci eliges hacer este ping-pong de preguntas y respuestas, que es muy personal. Dale, dale, dale. Sí, vamos entonces. La primera pregunta, una palabra en la que te describas. Como atrevida, de Atrevida. atreverse. Sí, Sí, ya lo habías. También podría ser. Genial el humor, me encanta. ¿En un lugar en el mundo, para Ceci? Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, qué lindo, qué conectadas. Yo estuve por viajar para allá, a vivir. ¿Algo que tenés y que no te gusta tener? La impaciencia. Impaciencia, gracias. ¿Algo que tenés y que sí te gusta tener? La sociabilidad. Sociabilidad, genial. Si fueras un color, ¿cuál serías? Azul. Gracias. ¿Por qué? El azul como que me da paz, como que me da seguridad. Muchas gracias. Esa fue mía, ¿eh? El por qué. ¿Qué te apasiona hacer? Aprender, me gusta aprender. Eso me apasiona. Gracias. Lo dejo Gracias. así como en flow todo el tiempo. Me encanta. ¿Una persona que te gustaría conocer? Esa persona puede estar en vida o quizás no. Una persona que quisiera conocer. Mahatma Gandhi, me hubiera gustado conocerlo. Gracias. ¿Una frase que nos quieras regalar? Darse permiso. Gracias. ¿Y algo o alguien que te inspire? Muchas personas me inspiran, pero lo que más me inspira es como, y me seduce, es como la inteligencia, como estas cosas que tú escuchas y dices, ¿por qué sabe tanto? ¿Cómo sabe tanto? ¿Cómo se aprende tantas cosas? ¿De dónde tiene tanto para decir? Me Sí. encanta. Me encanta, me encanta. Y ahí yo ya he terminado con las preguntas. Creo que tenemos en el box de preguntas, ¿qué emoción interna sientes que habita en tu ser hoy? Hoy la gratitud. Gracias. La gratitud por la invitación, por conocerte, por la Claudita, que hemos estado en conversaciones profundas y no profundas. La gratitud. Gracias. Y nos vamos, Clau, no sé si querés hacer el cierre, yo me voy expandida, sin dudas transformada, y esto, invitarnos a conectar, invitarnos a sociabilizar, como traía Ceci, y les dejo estos minutos para que hagan ustedes el cierre. Yo me voy súper feliz, contenta y habiendo llevado esta conversación a mi corporalidad. Gracias, Ceci, por conocerte, gracias por esta posibilidad, gracias, Clau, siempre por compartir. Yo quiero decir algo de la Cintia, quiero decir, mira, te felicito porque tienes una expresión que contagia mucha alegría, así Gracias. que es muy agradable conversar contigo. Muchas gracias, Ceci. Me voy sonrojada y me duelen los cachetes, lo voy a decir de tanto reír. Así que gracias, para mí es un espacio expansivo, sin dudas, y lo disfrutamos. Permiso, Clau, que sé que es así, lo disfrutamos juntas. Así que gracias, muchas gracias por tus palabras. Les dejo el cierre, Clau. Bueno, Ceci, ¿qué me quiero decirte? Vos sabés que, bueno, tenemos una empatía y tenemos una conexión que, bueno, que lo charlamos y una vez por semana nos conversamos y, bueno, siempre estamos presentes. Gracias por sumarte a este vivo, la verdad que es un placer y todo lo que trajiste, la verdad que nos vamos muy nutridas con todo lo que tiene que ver con el movimiento, con la kinesiología, con lo que hablamos con respecto al dolor crónico.
y bueno, esto de también la especialidad de la geriatría, que muchas veces nos olvidamos, ¿no? de nuestros adultos mayores. Entonces, desde ya que yo te lo agradezco y desde el corazón de que tengo una mamá y tengo una suegra y tengo adultos mayores muy cercanos, la importancia que tiene de que se puedan conectar con un profesional que no solamente ve la receta, ¿no? Sino también esto de la escucha, de la parte integral de la persona. Así que desde ya extremadamente agradecida por esto, Ceci. Y bueno, y preguntarte, si alguien quiere comunicarte contigo, en qué redes sociales te podemos encontrar? ¿Cómo puedes hacerte para conectarte contigo? Mi Instagram es Cecilia Jiménez, como mi nombre. Estoy ahí, cualquier mensaje, con gusto lo respondo. Bueno, estoy en Chile, ahí igual online siempre hay la posibilidad. Eso, y tengo una marca que es Cree Bien, un centro de rehabilitación y bienestar, que también tiene un Instagram. Eso, cuando quieran, y yo feliz de contestar. Y Claudita, gracias por la invitación, la pasé excelente, relajadísima. Gracias por la conexión, los links con la vida, con el darme cuenta. Y eso, muchas Genial. gracias. Genial, gracias a ustedes. Vamos a colgar y dejar en nuestros feeds grabado este Instagram, tanto en el de Clau como en el mío, y también subirlo al canal de YouTube. Y te vamos a robar allí, Ceci, para que también, si quieres, lo puedas compartir y difundir. Desde aquí, agradecerles e invitarlas a que la conversación continúe en otro vivo o en otro espacio también. Dejamos abierta la posibilidad. Un placer, y nos estamos seguramente conectando el próximo viernes, mismo horario, desde aquí, desde estas cuentas. Muchísimas gracias. Que les vaya muy bien. Gracias, un abrazo. Adiós. Por supuesto, nos vemos el viernes que viene. Besitos. Chao, que estén bien. Gracias.